Hoy compartimos el testimonio de nuestra compañera Alma, docente del partido de Tigre y afiliada a nuestro SADOP Zona Norte. Bienvenida, Alma. Muchas gracias por estar aquí en nuestro ciclo de testimonios. ¿Qué puedes y quieres contarnos de tu experiencia? ¿Qué tal? Bueno, comentar un poquito o relatar lo que fue mi experiencia en cuanto a la violencia de género. Estuve 10 años conviviendo con alguien violento. La violencia en el caso que yo transité comenzó a aparecer recién cuando nace el primer hijo. Tenemos dos hijos fruto del matrimonio. Después que nace ese primer hijo, comienzan los gritos, las amenazas, un día, oh sorpresa, los golpes, las promesas constantes, ¿no? que ya estamos habituadas después que empezamos a leer y interiorizarnos estas promesas de este círculo vicioso de perdóname, empiezo de vuelta, te prometo que hago terapia. Nunca llegaba a concretar nada. Cuando fue este primer hecho, hace más de 20 años, mucho más, no estaba el concepto de violencia de género como se maneja hoy en día. Al menos nadie salía a la calle a decir nada ni a protestar. No se tenía demasiada conciencia. En ese primer momento, la primera vez, diríamos, del golpe, por ahí estaba la manipulación y otro tipo de presión psicológica, ¿no? Pero la verdad que no reaccioné. Siempre me dejaba o confiaba en las promesas de cambio que después no se concretaban. ¿Cómo te diste cuenta de lo que estabas viviendo? ¿Cómo buscaste ayuda? ¿Qué caminos abordaste? Por un lado estaba la violencia física o la amenaza, pero en realidad se acentuó más, al menos en mi caso, todo el tema de la violencia emocional y la manipulación. Eso me fui dando cuenta con el tiempo, porque obviamente no estaba cómoda con la situación que estaba viviendo y empecé a leer, a buscar algún tipo de asesoramiento. Hice un primer contacto con una fundación, un centro de asistencia sería, no es una fundación, que está sigue funcionando en Virreyes actualmente, en la calle Cordero. Es el CEDEM, es un centro de asistencia terapéutica y donde también brindan asesoramiento con abogados y enfocan mucho a defender los derechos del niño. Así que bueno, llegué primero ahí porque me habían dicho que funcionaba un grupo de violencia, un grupo de mujeres, un grupo terapéutico. Y bueno, estando todavía en pareja, pero ya con una situación insostenible, decidí ir a ese lugar. Primero para asesorarme, en base a lo que me fueron diciendo me di cuenta que necesitaba apoyo terapéutico y bueno, empecé a asistir a los grupos que funcionaban ahí. Funcionaba un grupo de mujeres, me acuerdo todos los jueves a la mañana, tipo 9:30, arrancaba el grupo. ¿Cómo y cuál ha sido tu experiencia en los encuentros de mujeres y en los talleres en relación con la violencia de género? Bueno, con respecto a los encuentros de mujeres, concurrí a los encuentros nacionales, eh, obviamente ya separada. Participé en el de Mar del Plata, después hubo otro en Rosario, después nuevamente en Mar del Plata. Participé en varios talleres. En los primeros dos encuentros que fui al taller de violencia de género, porque bueno, era un tema con el que me sentía comprometida y tenía ganas de participar y ver también qué se podía resolver o mejorar. Digamos, yo ya estoy fuera de esto, pero sé que hay un montón de mujeres que siguen en la rueda. Entonces, bueno, a ver qué aportes y si se podía sacar algo productivo. En los del talleres de violencia de género estuvieron interesantes
pude participar y me sentí escuchada. En general se hablaba con un clima de respeto, había escucha y aportes muy valiosos. De ahí saqué herramientas para protegerme, recursos para crecer y empoderarme, ¿no? Porque hasta que uno no se fortalece, no puede frenar y no puede hacer frente a todo un sistema que realmente va a un ritmo que no es el real. En el taller que fui a Rosario, por ejemplo, ahí fui al de aborto. En ese momento se estaba debatiendo la legalidad del aborto. Bueno, las posiciones eran muy cerradas, no participé tanto, me limité a escuchar, pero en general estos encuentros de mujeres lo que me brindaron fue la conciencia de pertenencia y de la fuerza que se puede lograr cuando se está trabajando en conjunto. Así que en realidad volví de cada uno de los encuentros con energías renovadas. ¿Cuánto tiempo te llevó tomar conciencia, decisiones y concretar alguna acción determinada? Bueno, después de un tiempo de asistencia ahí al grupo, habrán pasado 2 meses, 3, tomé conciencia que no iba a haber ningún cambio por parte de mi pareja, de mi marido, y que, bueno, era yo la que tenía que poner límite. Me costó mucho. Ahí uno de los consejos, cuando ya tenía la decisión, me habían dicho que cambiara la cerradura. Eso hice. O sea, el primer día logré que se fuera de la casa. En teoría, él supuso por un tiempo. Ese mismo día cambié la cerradura para que no pudiera violentarme. En algún momento que vino, buscaba siempre de estar con otro adulto y en realidad buscaba que hubiera un hombre en casa, o mi papá o mi hermano o algún primo, porque ahí se frenan, diríamos, con la presencia de otro hombre. ¿En qué momento hiciste la o las denuncias correspondientes? ¿Fueron de ayuda a los espacios a los que concurriste buscando asesoramiento y contención? Bueno, en un primer momento no hice, ya había hecho algún tipo de denuncia en la comisaría, pero en ese momento no hice. Lo que quería era sacármelo de encima. Pero después de separada, al poco tiempo, habrá pasado 10 días, uno de mis hijos, cuando le comento, mira, nos vamos a separar, etcétera, me cuenta, dice, ya que papá no vuelve, te voy a contar qué más, además de pegarme. Ese era el límite, ¿no? Él se había excedido, yo le he dicho a los chicos no los tocas, y descubro que uno de mis hijos estaba golpeado y tenía moretones. Por eso fue que decidí cambiar la cerradura y sacarlo, ¿no? Bueno, finalmente el nene ahí relató cosas de abuso. Fui nuevamente al CEDEM para asesorarme y ver qué hacer. Me dijeron de hacer una denuncia penal. Ya había iniciado algún trámite en lo civil, pero en realidad más que una asistencia de visita, en la parte civil no me habían prestado atención. ¿Nos podrás contar cómo fue la atención en los espacios institucionales por los que transitaste? Esto de en las fiscalías o distintos lugares de atención que no hay gente capacitada. Hay gente joven, muy joven, entonces a lo mejor no tiene ni la formación ni la experiencia, que no brinda el asesoramiento o la contención necesaria. Voy a relatar acá un ejemplo. En el año 2017, por ejemplo, estaba en la Fiscalía de San Fernando, no existía, no había arrancado de todo, se estaba haciendo la de Tigre, la que está en la calle Cazón. En ese momento, además, yo tenía mi causa, como cuando yo hice las denuncias y todo, la única que estaba cerca era la de San Fernando, frente a la plaza, en esa estaba mi expediente, así que estaba ahí esperando ser atendida. Entra una mujer llorando, hablando fuerte, se la notaba asustada, se acerca al mostrador
y le dice que quiere hacer una denuncia porque el ex le ha dicho que la quería matar y la venía siguiendo. La persona que la atiende en el mostrador le dice, no, mire señora, acá no, tiene que ir a la comisaría. La señora se ve súper preocupada, se pone a llorar, y dice que no se anima a salir porque el ex está por ahí afuera siguiéndola y le dijo que le iba a cuchillar, tenía miedo de salir de la fiscalía. La empleada le insiste, mire, y usted no tiene ninguna marca, no está sangrando, no tiene moretón, acá no podemos hacer nada. Y se va. Queda el mostrador solo y los que estábamos sentados esperando que nos atendieran o esperando nuestro expediente o lo que fuera. La señora sigue llorando, se acerca a la puerta, yo noto que está es como espiando hacia afuera. Bueno, me acerqué, charlé, le expliqué dónde estaba la comisaría, la acompañé mitad de cuadra caminando. Pero, a ver, ¿y si realmente después estaba el ex y en el trayecto de las 4 cuadras hasta la comisaría le pasaba algo? Bueno, ese es un ejemplo. La dejaron sola, ¿no? Eso la verdad que a mí me generó una impotencia, pensé, qué locura, ¿no? Bueno, ese fue un caso. Son muchos los momentos y casos en los que se está sola. ¿Quieres contar alguno en especial? En el año, estamos 2016, otra vez San Fernando, después voy a ir a Tigre. 2016 San Fernando, voy al mostrador, le digo, bueno, mire, venía a ver tal expediente. Bueno, no, pero ese expediente, me dice la persona que me atiende, que es la primera vez, ya tengo 7 años en la fiscalía, pasando por la fiscalía, esa persona me di cuenta que era nueva. No, no, mire, ese expediente yo no tengo acceso porque soy nueva. Bueno, y le digo, porque yo ya había llegado a un punto que la paciencia ya no la tenía y ya estaba, como fui diciendo, ¿no?, en todo el relato, parada de otro lugar, digamos. Y le digo, y mirándola con una cara que traté de poner lo peor de mí. La persona se fue al fondo y buscó el expediente. Pero, a ver, ¿tengo que ser abogado para que me atiendas bien? ¿Tengo que presentar una credencial para que cumplas con tu trabajo? Si empezaste hace una semana a trabajar, bueno, interiorizate en el trabajo. No es mi culpa que hayas empezado hace una semana. Son muchos los momentos y casos en los que se está sola. ¿Quieres contar alguno en especial? Bueno, me preguntaban actualmente cómo estamos como sociedad. Yo creo que sí, se ha avanzado mucho en el tema de concientización. Incluso en las escuelas se habla, que antes era un tema, bueno, medio tabú. Pero siguen faltando todavía, no sé si una vuelta de tuerca, ir ajustando cosas, al menos desde mi visión, ¿no? Para una mujer golpeada es muy difícil tomar distancia del golpeador. Primero, poder crear la conciencia, ¿no? Conciencia de lo que está pasando, de que no soy la única, que esto no me pasa porque yo soy mala o porque usé la pollera corta. Esto simplemente pasa porque hay un loco suelto al que hay que poner un límite. Pero, ¿dónde se da cuenta la mujer de eso? A veces es difícil verlo en uno misma, pero lo podés ver en un espejo. Me pasó eso cuando fui al CEDEM, que ya lo relaté en algún momento, este centro de mujeres. Estábamos haciendo terapia de grupo y había un día una señora, iba por el tercer marido igual, así golpeador, violento, etcétera. En ese momento la señora tendría 55 años y yo me miré a mí misma y digo, ay, pero yo estoy igual que esta mujer. Primero me escandalizaba de las cosas que contaba, estaba asombrada. Y después tomé conciencia que con alguna variante era lo mismo que me pasaba a mí. Entonces, bueno, los grupos son fundamentales. Yo creo que en cuanto a qué nos falta como sociedad, tiene que haber terapia de grupo. Un lugar de sostén, un lugar de apoyo y asesoramiento psicológico donde la
la persona, la mujer, pueda concurrir y saber que la van a escuchar. No, que concurrís, relatás o tratás de relatar algo y ya te dan un turno para la semana que viene. A ver, la urgencia es hoy, entonces no podemos esperar a la semana que viene, porque en el momento que la mujer se anima a hablar y a decir, me pasa esto o necesito salir de esto, es hoy. Ya esperar una semana en el circuito de la violencia de género, una semana es muchísimo, porque la mujer o se arrepiente o se atemoriza. Ese momento que tomó el valor y el coraje de hacer algo, tiene que haber alguien del otro lado para sostener y apoyar. Entonces, en tu experiencia, ¿qué espacios y herramientas dentro del sistema te parecen muy necesarias e importantes? Los grupos entonces tienen que funcionar, tendrían que funcionar en todos los municipios, realmente con un equipo terapéutico y de manera constante. Eso por un lado. También lo que serían las casas de acogida. No sé si actualmente se están usando. Cuando yo estaba transitando todo esto, a ver, en el año 2003 sería más o menos, a los grupos había un par de señoras que asistían que estaban en Capital, en unas casas de acogida. En Buenos Aires, ciudad, no había. El que existan casas de acogida también es importante, porque pensemos, mujeres que llevan 4 a 7 años casadas, algunas tal vez dejaron de trabajar, ya tienen hijos. ¿Cómo hacen para separarse, poder mantenerse, pagar un alquiler, salir, diríamos, de todo el circuito? Necesitan algún lugar donde parar, al menos un primer tiempo, un espacio sano, donde esa mujer pueda cobrar fuerzas, fortalecerse, rehacerse. Eso es un paso fundamental, porque voy, hago la denuncia, me separo y después ¿qué hago? Entonces, yo personalmente creo, de nada sirven los murales pintados, quedarán muy lindos. Vi hace una semana, dos, que estaban pintando acá en Tigre. A ver, pintando una pared. Yo también pudiera pintar una pared. Eso no impide que no maten a una mujer. Son necesarios los grupos y que haya actividades a nivel municipal de maneras constantes. En las fiscalías o centros municipales muchas veces no se encuentra la comprensión o gente capacitada para que te atienda. ¿Qué puedes expresar en relación a la justicia específicamente? Con respecto al rol de la justicia y cómo tenemos jueces o fiscales inoperantes, yo creo que cuando hay una causa de violencia de género, tiene que haber del otro lado, sea fiscal o sea juez, capacitado en entender el tema, ¿no? Porque el estado de vulnerabilidad de la mujer en ese momento en el que se decide denunciar o hacer algo, es realmente alto. Entonces, si del otro lado no hay escucha y contención o mínimamente educación, es muy difícil concretarlo. Yo personalmente, para poder lograr que de la Fiscalía de San Fernando, estoy hablando de una causa de abuso sexual agravado por el vínculo, es decir, el propio padre abusa de su hijo, para poder lograr que el juez activara la causa, porque me llama a una entrevista, me dice, señora, mire, esto nada, porque, bueno, a ver, con mis reclamos y que iba seguido, finalmente me hace una entrevista, ¿no? Mire, señora, ya pasó el tiempo, llevamos 8 años, ya está, hagamos de cuenta que el nene tuvo un brote esquizofrénico y que eso que él relata, bueno, es algo que le pasó por la cabecita y ya está. Ah, ya está. No respuesta. ¿Qué hice? Bueno, salí de ahí, me contacté nuevamente con Avivi,
logré números telefónicos y terminé en el diario Crónica. El diario Crónica, donde publiqué el nombre de ese fiscal, el nombre del secretario, que eran los que me decían, olvídese, no haga denuncia, ya estaba la denuncia, cortémosla acá, salieron publicados. Después de eso salió un sábado publicado, el lunes llaman por teléfono desde la fiscalía, ay no se preocupe, que vamos a seguir con la causa de su hijo, pero para eso tuve que llegar ahí. El otro hecho fue el juez de San Isidro, un juez de garantía, el mismo juez que hace unos años hubo un caso de abuso de un nene en un club y el juez ese dijo que el nene total ya estaba acostumbrado a que le hicieran. Bueno, ese juez. Pero antes de que, dijera eso, que estaba la criatura acostumbrada, ese juez era el que había, en el Tribunal de Garantías, había fallado en contra de mi hijo, diciendo que, el relato era de un nene muy pequeño y que entonces, etcétera, etcétera, había que desestimarlo. Bueno, ¿qué hice con ese relato? Otra vez tuve que exponer nombre y apellido del juez de ese Tribunal de Garantía y ahí nuevamente logré que se revocara. A ver, yo lo logré porque tenía el contacto de Avivi, porque conseguí el número telefónico de gente de prensa, porque tuve la suerte que que los periodistas me dieron atención, pero ¿y la persona que no puede o que está agotada o que no tiene contactos? ¿Por qué decir, olvídese, ya pasó, sigamos como si nada? Estas no son cosas que sigamos como si nada, porque si no reparamos los daños que se hacen en un menor, por ejemplo, violentado de esa manera, a futuro tenemos un golpeador o un violador. Entonces, la falta de conciencia que hay y de responsabilidad en gran número de las personas que están al frente de los tribunales es uno de los problemas. Agradecemos profundamente tu valentía y tu testimonio. Para cerrar, hoy, desde este 2021, ¿qué te gustaría dejarnos como mensaje? ¿Y qué podría decir hoy, 2021, ¿no? Con respecto a toda la experiencia vivida? Para mí simplemente es un mensaje de esperanza, ¿no? Porque se puede salir. Realmente hay algunos lugares uno puede ir a encontrar. La Casa de la Mujer de San Isidro es un lugar de referencia que también brinda contención. Hay algunos lugares donde todavía podemos respaldarnos y en general uno sale mucho más fortalecida porque buscando herramientas para tratar de hacer las denuncias, a ninguna nos resultó fácil. Recurrimos a amigos que nos acompañaron en los momentos o de juicio o de citación, que son momentos también de mucho estrés. En realidad la contención de amigos, de psicólogos que asisten a lo mejor de sorpresa, uno está esperando para entrar a declarar y ve de repente que llegan amigos o que hay gente esperando, lo mismo como tenés que declarar, que hacer una cámara Gesell, gente dispuesta a escuchar y a acompañar, es realmente lo que fortalece y ayuda a salir de este circuito. Y no hay que engañarse porque por más terapia que hagan, estos tipos de hombres están totalmente enfermos. Así que no hay, diríamos, otra esperanza que poner límites. Se va a caer, sí, se va a caer.